Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. No, la adicción viene a partir de... Dice que a partir de síntomas más profundos o de problemas más profundos. O sea, el problema es grave. Es grave, claro que es grave, pero no es manera de erradicarlo profundamente. Yo le he puesto a la prevención, no de la adicción, pero sí de disminuir el tiempo de sufrimiento de la persona. Estás en la cuarta temporada de Información Ahora, la IA, una plataforma de periodismo narrativo. En esta ocasión abordamos las adicciones. Él se llama Carlos Hernández, es tanatólogo, y en esta plática aborda la inminente necesidad de hablar de las pérdidas personales para poder abordar los problemas de adicciones. Pero no solamente de ellas, sino de todos los problemas que nos acontecen. Las adicciones desde una perspectiva distinta en busca de soluciones. Vea la entrevista completa. ¿Qué tal? Soy licenciado Carlos Miguel Hernández Hoffman y soy tanatólogo, con una tendencia hacia las adicciones. Vengo egresado del Instituto Latinoamericano de Tanatología, con estudios en psico-oncología y criminología. Básicamente eso es lo que yo me he venido desempeñando. Esta es una de las partes que hago. Tengo otras actividades económicas ya de mucho tiempo, y lo cual hoy en día me permite dedicarme más tiempo a lo que es la parte humana y el problema que se está viviendo aquí en todo México, Querétaro, que es el tema de adicciones, cómo influye la tanatología y qué beneficios podría traer a todas estas personas que de alguna manera están sufriendo. Exactamente, esa es quizá la primera pregunta, si me permite. ¿Cómo influye la tanatología en un tema de adicciones? Ok, un poquito atrás, muy rápido, la tanatología pues, se enfoca y nace a partir de todas las personas que tenían un proceso de morir. Entonces empieza a cobrar fuerza ahí. ¿Y por qué morir? Porque en este proceso de morir hay muchas cosas que no se dicen, se mitigan, no se quieren decir y no se sabe cómo, porque hay muchos introyectos, cantidad de formación externa, o bien las que el mismo ser humano se crea. ¿Qué tiene que ver eso con una adicción? Cuando se empieza a desarrollarse más el tema y se crean modelos de tanatología, de cómo tratar la parte de pérdidas, entonces en el tema de adicciones hay una cantidad de pérdidas impresionantes que no es solamente el hecho final por la cual se declara tal vez la persona adicta, sino más bien en el proceso desde muy joven o a veces desde la niñez, lo que va perdiendo y lo trae acumulado internamente. Dices, bueno, en el acúmulo no influye, sí influye mucho. Las pérdidas en todo ser humano son acumulativas. El tiempo no perdona, el tiempo no cura. Entonces, cuando un ser humano que trae un problema desde muy pequeño, personal, entonces empieza a brotarse y a buscar la manera en que canaliza esa frustración, enojo o tristeza y empieza a partir de ahí a tomar ciertas actitudes. Y esto puede remontarse hasta la edad infante, ¿no? Por ejemplo, un infante en la cual se ve expuesto en un salón, obligado a hacer una actividad de teatro o alguna actividad que de fondo no se sienta bien, y en el ambiente de esto se ve señalado por la persona que tal vez lo invitó, su misma maestra, los compañeros, empieza a sentir desconfianza, más no lo expresa. Ese es un pequeño ejemplo que pudiera traer repercusiones a futuro. Empieza a adoptar una forma de que cada vez que se vea en una situación de desconfianza, entonces va a acudir a no hablar. Entonces, la tanatología, ¿cómo entra aquí? La tanatología es la persona que está en estos procesos de recuperación, ¿sí? y se empieza a dar cuenta que trae mucho dolor de mucho tiempo atrás, o bien puede haber iniciado en la juventud, no importa cuándo, y empieza a descubrirse y dice, bueno, ¿cómo lo hablo? ¿Con quién lo expreso? Si no tengo la confianza tal vez de llegar a la familia, porque de ahí nació tal vez la desconfianza, y en consecuencia no lo puede hablar. Entonces
Entonces necesita entrar acompañado de alguien. El tanatólogo no es psicólogo, no es psiquiatra, ni es un pedagogo tampoco, ¿no? Pero sí busca acompañarlo en esos dolores para que, digo ya que es el término apropiado, para que vaya él descubriendo y vaya clarificando el tipo de dolor y el tipo de tratamiento que pudiera él necesitar. ¿Qué hace el tanatólogo en ese momento? Dice, bueno, si estamos validando lo que tú me estás diciendo, pues ¿por qué no te acercas a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? A un ministro o un abogado en determinado momento para que haya dado alguna circunstancia difícil que pudo haber? Y entonces él se vuelve en un apoyo, porque no va a dar juicios sobre lo que está sucediendo. Al contrario, está recibiendo una cantidad de información importante que lo que menos puede hacer es orientarlo, ¿no? Es lo que menos. Así que pues está esto, ayudarlo a que empiece a hablar, lo que nunca pudo haber hecho, ¿no? La persona que cae en una adicción, en un consumo regular de alguna sustancia, ya sea lícita o ilícita, entonces es una persona que tiene un problema mental primero, una circunstancia... emocional pudo haber sido, mental también, claro está, pero primero pudo haber sido emocional, ¿sí? O sea, estamos hablando de otra cosa bien distinta. O sea, una cosa es una emoción reprimida, ¿correcto? Otra cosa es una cuestión... ¿de pensamiento? Pues más bien una enfermedad de tipo que le afecta una conducta. Correcto. ¿Es ahí donde nace la adicción? No, la adicción viene a partir dice que a partir de síntomas más profundos o de problemas más profundos. No es en la ingesta como tal, ese es un disparador. Pudo haber sido el alcohol, pudo haber sido, no sé, la marihuana, que hoy en día está tan aprobada, y otras tipo de drogas, ¿no? Es el disparo realmente lo que se ve. El fondo es lo que viene siendo el problema. Un problema fuerte que se puede ir descubriendo es una persona que siente una forma indigna de manejarse, pero no lo dice, lo calla, puede cambiar su personalidad o su conducta a través de los años. Y siempre está doliente, siempre le duele ser así, que sentirse inferior a los demás, pudiera ser. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Con una serie de tragos sale, ¿no? El disparador es el alcohol, pero él ya tiene el problema de fondo. Y ese es lo que yo me refiero, son de problemas más profundos, pero no lo dice. No dice su dolor, no la actividad de sentirse indigno, sino el dolor que le causa. Entonces, eso es mucho más, yo le digo, trágico, porque es personas que pudieran manejarse un poco infelices en su forma de día con día. Pues son totalmente infelices, ¿no? O son totalmente infelices y dices, bueno, ¿y por qué? Si físicamente pudiera tener cantidad de cosas, ¿no? O sucede, yo lo veo muy bien, siempre veo que en el trabajo está bien, pero llega a casa no. O bien en el trabajo empieza ya a sentirse un poco amargado en su forma de vida, aunque pudiera tener un buen puesto remunerado y con éxito y caminos, pero en su forma personal no está a gusto, está triste con él, está enojado y está doliente. Tal vez no expresa, pero apenas se encuentra el modo y empieza a sentirse bien, que el modo viene de cualquier adicción. Entonces son de problemas profundos y lo que hace la tanatología es tratar de ayudarlo en donde él detecte y donde él exprese su dolor y decirle, bueno, hay varias técnicas, ¿no? La de Kubler-Ross es la más famosa, en 5 partes, y uno empieza a decirle, bueno, ¿y ahora cómo te sientes? Pues que sigo enojado, ¿no? De que tal vez tuve que vender una idea o aceptar un dinero para poder hacer una actividad. No quiero decir prostitución en el término coloquial, sino se cambia, acepta dinero a cambio de otra cosa. No tiene que ser la parte física del cuerpo que lo violente, pero sí violenta su pensamiento. Pero dice, bueno, pues acepto esto pues, porque no me queda, porque no me quiero sentirme menos. Es muy importante, la mayoría se siente menos. O sea, los adictos experimentan en el fondo un dolor que no sale. Profundamente. Hay mucho dolor atrás de cualquier adicto y es acumulado.
se va acumulando, acumulando. Y a veces hay ciertas drogas disparadores que aceleran el proceso, pero también aceleran el proceso de la muerte o su término de estos en lugares psiquiátricos tal vez, o hasta en la muerte, ¿no? Pero en esta parte de síntomas más profundos, repito ahí, dices, bueno, ¿en qué momento se perdió la persona o se perdió él? No lo sabe, ni él mismo lo sabe a veces. ¿Cómo esta situación que verdaderamente, si uno si se pone a pensarlo y a reflexionar sobre lo que nos está diciendo, cómo observa usted que ha sido tratado por la autoridad, por el Estado, en una política pública? ¿Lo entiende a la perfección la autoridad lo que está pasando? O sea, bueno, ¿lo entiende? Yo pienso que sí, lo entiende hasta donde la misma sociedad le va reclamando por ayudas, ¿no? O porque a veces la manera en que está tal vez legislado es una legislatura que tal vez no va de acuerdo a lo que va, ¿no? Por ejemplo, antes del alcoholímetro, que existe, antes de eso no había alcoholímetro, estamos de acuerdo. Y entonces lo que había era una represión rápida hacia un lugar común donde se mezclaba un delincuente de otro estilo con alguien que venía muy borracho manejando, que pudiera ocasionar los mismos, un homicidio culposo, que le llaman, y entonces que crean el alcoholímetro, ¿no? Por ejemplo, en la cual separan del orden común a ciertas personas. Hasta ahí van bien, pero cuando se trata de personas, pues sí hay, tal vez hay un lapso, un periodo, no sé cómo decirle, algo no cuidado, que es la tanatología, que permite entrar a sensibilizar todavía más. Yo se lo pregunto porque pues yo no he visto, y con lo que hemos estado explorando, este cuidado de la autoridad hacia sanar el dolor de la gente. O sea, siempre me parece que cuando la familia o la misma persona reconoce que es un adicto, pues ya acude a una medida pues ya reaccionaria, pero nunca hay un impasse en donde diga quiero hablarlo, ¿no? O quiero prevenirlo. Yo no lo encuentro, pero quizá usted en su experiencia sí sepa que haya como esos espacios. Sí lo hay. De hecho, uno de ellos es el Centro de Integración Juvenil, que es una asociación civil, pero ya reconocida en varias partes de México. En todo México, creo. Y ha permitido eso, que se acerque a bastantes jóvenes y adultos, no tienen que ser, como dice textualmente, juvenil, sino jóvenes adultos que tienen una necesidad enorme. Y ahí han creado aquí en Querétaro una gran especialización en esos temas psicológicos y psiquiátricos, y con apoyos de los grupos de alcohólicos anónimos o de otros tipos de agrupaciones, van buscando una manera, porque no hay una solución completa para esto, y el gobierno por lo menos tiene sus espacios o fomenta que vayan para allá. Y la parte tanatológica es la parte, digamos, novedosa, que se suma a esa parte. Permite que ahora sea más fácil a la persona que está en recuperación buscar pronto su solución a su dolor. Podría dejar de beber, de drogarse, sus pensamientos pueden estar más adecuados, pero ¿qué haces con un dolor que te viene arrastrando el pasado? Y no es uno, son varios acumulados. Pues te vas a llevar tal vez un periodo más tiempo de poderte sentirte bien y de incorporarte de mejor forma, porque evidentemente al dejar que estas personas dejan de consumir, pues se van a ir integrando a la sociedad mucho más rápido, ¿no? Que bebiendo o drogándose, de hecho no podrían. Y con la tanatología vuelve a ser la persona de fondo que tanto quería expresar. Hay mucho dolor al fondo. En los adictos, me comentabas en un principio, ¿tienen dolor? Sí. Varios de los que tienen alcoholismo y adicción han perdido a mamá, a papá, hijos, pero no estuvieron presentes porque estaban en la actividad. Cuando caen en cuenta de que estaban en un consumo profundo, entonces vienen unos arrepentimientos tremendos. Con la tanatología podemos, si no curar, o sea, si aminorar los efectos de una adicción, eliminar. No se elimina la adicción,
porque eso si no se suma al proceso, repito, es decir, sientes dolor porque el adicto tiene dolor. Claro. Y los psicólogos le atacan una parte, los grupos otra parte, con sus programas para mantenerse en vida bien, ¿sí? Y estos dolores lo que va a ayudar no lo va a evitar a que digas, ya te curaste, porque gracias a la tanatología, sino que va a ayudar a entrar a un proceso más rápido. Si la tanatología pudiera entrar desde las escuelas, entonces, y en la casa, podrían expresar mejor los jóvenes, los niños, a expresar lo que van sintiendo sin ser inmediatamente juzgados, ya sea por el papá, la escuela o los mismos compañeros, y evitar tanto dolor que se queda callado. Habrá muchachos que lo expresan. Ay, mamá, ay, papá, me sucedió esto, y platican arduamente. Y por otra parte, lo que él escucha se interesa y lo lleva a buen camino. Pero cuando existen esos juicios, pues no llores porque eres hombre, ¿no? O si eres mujer, pues no llores y tus lágrimas van a ayudar a resolver tu problemita, pues entonces sí llora, pero si no, ¿para qué lloras? Y no les permite sacar, sino son enjuiciados. Pareciera que no, pero esas sutilezas se ven reflejadas cuando es adolescente, en la cual se tiene que enfrentar a los jóvenes que en su crecimiento son a veces pudiera ser más duros, más señalativos. Pero por ejemplo, y hasta esa misma actitud de ahora, cuando ahora vemos jóvenes que se expresan más en una generación mucho más tendiente a manifestar sus sentimientos, muchas veces vemos lo contrario de las atenciones, que es la generación de cristal, ¿no? En donde ya no pueden decir nada, o sea, bueno, todo les afecta, ¿no? Es un tema nada más de que están expresando sus sentimientos, que podría ser algo bueno, pero también es como estigmatizado. Sí, correcto, porque hay que recordar un poco por qué no se expresa o por qué está esta parte de cristal. Por miedo a sentirse expuesto y juzgado sobre todo, si no vamos a volver a caer en lo mismo. Entonces, esa parte de cristal lo que hay que buscar es entrar a la parte de confianza, ¿no? Alguien debe escucharlos y que nada salga de ahí. O sea, es algo muy tan íntimo, pero que salga para que él tome acciones y él empiece a decidir qué acciones y se fortalezca y pueda salir luego con un argumento suficiente que lo haga sentir bien y enfrentar la parte que le hizo dolor. Entonces, desde su punto de vista, quizá falta esa parte de acompañamiento no psicológico, bueno, a lo mejor también, pero acompañado de la tanatología, de escuchar. Correcto, de escucha. En la tanatología sí hay varios psicólogos que entran a estudiar. Tanatología les cuesta más trabajo porque ellos se van por la parte cognitiva, ¿no? Pero aquí no necesitas una parte cognitiva. Aquí lo que necesitas es la escucha que precisamente decías. Una escucha profesional de agarrar y de encaminarlo. A veces pudieran estar enfermos de otras cosas y que se esconden tras las adicciones, ¿no? ¿El fenómeno de las adicciones, desde su punto de vista, es grave? Sí, es gravísima. O sea, hay mucha oferta en la calle, está muy... ¿la gravedad radica en que hay muchos adictos? Sí. Se tienen centros de integración juveniles, se tienen los SECOMs o CESAMs, que son otro del gobierno, se tiene cantidad de psicólogos que se dicen que son expertos en adicciones y está latente todo el tiempo ahí, más todos los grupos que hay de dobles alcohólicos anónimos, otros grupos de 24 horas, los centros de rehabilitación, y van surgiendo, y van creciendo. Puede ir a la par de la población, que evidentemente en Querétaro va llegando cada vez más gente, y pues en consecuencia va a seguir creciendo. Se dice que un porcentaje de la población, 1 o 2%, estará en algún grupo de recuperación o pasando eso. Pero se cree que el otro 3, 4, 5% nunca va a llegar. O sea, puede llegar hasta su muerte de manera natural o enferma o un accidente y haber causado un desastre alrededor, por ejemplo, en la familia. O sea, el problema es grave. Es grave, claro que es grave, pero no es manera de erradicarlo profundamente. Porque
el adicto al alcohol, por ejemplo, es una alergia. Es como una aspirina. La aspirina te pudiera causar un beneficio, te quita un malestar, y pudiera ser que te tomas una aspirina y a otra persona le cause ronchas, le cause algo que no está esperado ahí. El alcohol sucede lo mismo. En la marihuana igual. El alcohol pudiera decir, bueno, el alcohol relaja porque es un relajante y pudiera ayudar a las personas en términos generales a quitar ese estrés que se tiene en demasía. La persona adicta al alcohol no siente eso, no siente una relajación. Tiene se le convierte en una compulsión y no sabe cuándo parar. Entonces sirve para otra cosa el alcohol, le sirvió para otra cosa. Y lo mismo con las marihuanas, ¿no? Y lo mismo con cualquier sustancia entonces no es el efecto esperado. Hace falta tanatólogos, de una visión de tanatología en la recuperación. Sí. Y en la prevención. Es correcto. Yo la apuesto más a la prevención porque ya una vez adicto, pues hay muchos lugares donde y que se complementa con la teología. Yo le he puesto a la prevención, no de la adicción, pero sí de disminuir el tiempo de sufrimiento de la persona que posiblemente se vuelva adicta como consecuencia de grandes dolores acumulados. Entonces, en lugar de esperar, 10, 15 años, tal vez en 5 años, se da cuenta él, ya siendo adicto, pero sale más rápido, ¿no? Destruye menos tiempo. O tienen menos cosas que reclamar por parte de la persona que está sufriendo, que está enferma.